computadora para poder pasarlo en YouTube y otras plataformas en diferido. Estaba anunciado y está anunciado el tercer día de nuestro abordaje sobre los impactos sobre la realidad de la vigencia de esta doctrina Monroe, que ya desde el día martes vienen explicando diferentes entrevistados, y que el espacio de Viella Soberana, donde también confluyen diferentes organizaciones como Rondas Campesinas del Perú y Unidad Popular del Perú, donde también estamos transmitiendo en este momento en vivo y en directo, se ha planteado hacer una reflexión virtual y luego hacer un encuentro presencial. ¿Para qué? Para poder compartir cómo hemos avanzado en nuestras luchas como personas, sobre todo como organizaciones y movimientos sociopolíticos, en este contexto bicentenario adverso para los deseos de emancipación y de soberanía plena de los pueblos. Ya está con nosotros entonces el doctor, el compañero, más que nos llamamos aquí por el tema de la decolonialidad como compañeros, y a él también seguramente le debe gustar, porque una de las cosas que admiramos, compañero Duberly, de usted, es que habiendo nadado en los ríos de la academia, de la modernidad, digamos, apabullante como pueden ser la papirocracia, ¿no? Etcétera, que también venimos de ese lado, usted ahora nada y navega en los ríos de la decolonialidad, como puede ser el movimiento Rondas Campesinas, lo hemos visto por ahí, y por supuesto que por recomendación de Saavedra Santos, que está usted con nosotros, iba a estar también con nosotros, y ahora preside el movimiento Instrumento Político. Tal vez es el cuarto instrumento político que se crea en el continente desde los movimientos sociales, como se llama la Unidad Popular. Por favor, saluda a la audiencia, ya usted está haciendo viendo tanto en el Perú, en Colombia, también en Argentina y obviamente en la parte centroamericana. Adelante, por favor, Luberli. Active, por favor, su micrófono. Desde la tierra del Tahuantinsuyo, más conocido como el Imperio de los Incas, hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe, de nuestra Vía Yala, un saludo fraterno de parte de Duberly Rodríguez Tineo, para que me conozcan de alguna manera los que no están en el Perú. Yo he sido presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. También fui parlamentario entre 1985 y 1990, y ahora, ya estando en el ejercicio libre de la abogacía, he retornado a la política y estamos conduciendo una nueva organización que se llama Unidad Popular, que justamente está enraizada principalmente en el movimiento social, lo que yo considero la principal forma de organización social que hay en el país, que es son las rondas campesinas, agrupadas en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que preside nuestro compañero Santos Saavedra Vázquez. Muchas gracias, profesor, por esa autopresentación tan sucinta y obviamente también tan impactante, porque, amigas y amigos, no es fácil ver en estas repúblicas bicentenarias actores, digamos, sociales, o perdón, actores académicos, que luego de haber estado nadando en ciertos estamentos, digamos, de lo que son las instituciones del Estado, deciden ir hacia la otra orilla, y desde allí impulsar, acompañar procesos de cambio, ojalá para transformar ese Estado bicentenario que en buena medida no ha sido tan amigable con las grandes mayorías. Compañero Duberly, la pregunta de entrada es, ¿qué significa la doctrina Monroe, o en el lenguaje más sencillo, el injerencismo norteamericano en estos 200 años para la República del Perú? Bueno, es lo que ha ocurrido en cada pueblo hermano de América Latina y del Caribe. Eh, Nosotros hemos logrado la independencia, digamos, de la dominación española el 28 de julio de 1821, vale decir, nosotros hace 2 años hemos celebrado. Perdimos conexión con el compañero Duberly. Esperemos retornar. Ahí está retornando. Adelante, por favor, se le fue la señal. Le escuchamos. Ya, decía que nosotros, en el caso del Perú, nosotros hace 2 años hemos recordado el bicentenario de la independencia respecto a la dominación colonial española, el 28 de julio de 1821 y a 28 de julio de 2021.
pero también, como usted lo ha indicado, y están en un ciclo de charla para conocer un poco la injerencia norteamericana sobre lo que ellos consideran su patio trasero, es decir, lo que está a Centroamérica y al Suramérica, que pues en el año 1823 el presidente de Estados Unidos, James Monroe, elaboró algo que después se ha llamado la doctrina Monroe, que planteaba, ¿no?, que frente a un posible regreso del imperio colonial español o la presencia de Francia en América Latina, había que frenar ese colonialismo y que Estados Unidos se iba a poner a la cabeza de eso, vale decir, para frenar la intervención europea en los estados de América. Monroe, James Monroe plantea de que esa frase tan famosa, América para los americanos. Pero en otras palabras, debe ser América del Centro y América del Sur para los norteamericanos. Eso debería ser la frase correcta, porque eso de América para los americanos sería más bien América para los pueblos originarios de América, porque son los que más tienen derecho, incluidos los pueblos originarios de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es eso lo que en ese contexto es que ahora vamos a reflexionar respecto a la presencia o la intervención, a la injerencia imperial norteamericana en lo que es nuestro país, y si es posible también compararlo con lo que pasa en algunos otros países de América del Sur y y el Caribe, que son nuestra patria grande, de la que nos habló Bolívar. Muchas gracias, Duberly Rodríguez, desde Unidad Popular del Perú. Son las 9:10 aquí en Centroamérica, y en el Perú son las, ¿qué? 11:10. 10. 10 y No, 10. 10. 10 y 10. Una hora de diferencia. Una hora de diferencia. Gracias. Estamos conversando sobre impactos de la doctrina Monroe, bicentenaria doctrina Monroe. Duberly, si tuviéramos que enumerar cuáles son los impactos, digamos así, para los pueblos del Perú, de esta doctrina, ¿cómo lo describiría usted? Bueno, aquí en el Perú, desde la independencia de 1821, pues que realmente no fue una real independencia, porque digamos un poco como que salimos de la dominación colonial española, pero caímos bajo la dominación semicolonial o neocolonial de Estados Unidos de Norteamérica, es decir, formamos parte de ese patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica, que se ha convertido en el imperio más grande de los últimos tiempos, pero no solamente el imperio más grande, porque cualquier imperio también podría ser grande, pero es el imperio más criminal de todos los tiempos, y eso lo tenemos que tener en claro. Entonces, Estados Unidos ha desarrollado una política agresiva, expansionista respecto a los pueblos de América, incluidos, digamos, de América Central y de América del Sur. No nos podemos olvidar, por ejemplo, que Estados Unidos le quitó prácticamente la mitad del territorio original que tenía México, y eso llevó pues a una acción un poco, digamos, de cine cinematográfico de nuestro recordado Pancho Villa, cuando, digamos, invadió por 6 horas al lugar denominado Columbus en Nuevo México. Eso fue el 9 de marzo de 1916, y eso pues permitió que nuestro recordado Eduardo Galeano, amigo que está haciendo la entrevista, dijo pues que ese día fue un día que el mundo estuvo al revés, y que ese día llovió para arriba, no de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque un pueblo, digamos, se atrevió a desafiar a un imperio, pero eso fue lo que hizo Pancho Villa. Yo creo que hay que recordar, porque fue una primera forma tal vez de resistencia a la dominación colonial norteamericana hacia nuestros pueblos. Entonces, de ahí Estados Unidos no solamente pues, se metió quitándole la mitad del territorio a México, sino también entró a Centroamérica, a Nicaragua, por eso ustedes. Luego ha habido también la revuelta de República Dominicana, que también hubo una invasión norteamericana con los famosos marines, que son soldados especializados en guerra contrasubversiva, como ellos lo llaman. Y luego también, pues imagínense que Estados Unidos, a través de la Central de Inteligencia Americana, la famosa CIA, ha estado detrás pues, de muchos golpes de Estado entre 1962 y 1968. Solamente en 6 años hubieron algo de 11 golpes de Estado. Sin olvidar que en Guatemala, por ejemplo, también con la intervención norteamericana y de la CIA se derrocó el gobierno patriótico de Jacobo Arbenz, donde estaba en aquel momento, por ejemplo, en ese territorio de Guatemala, nuestro recordado Ernesto Che Guevara, y también una peruana, Hilda Gadea, que luego fue su compañera de él, que estaba viviendo en Guatemala. Entonces, la presencia, la intervención norteamericana, pues ha sido permanente, y para los últimos tiempos, no nos olvidemos, pues, que implementó la dictadura de militares del Cono Sur, vale decir, en Bolivia, en Argentina,
con Videla y la más sangrienta, digamos, que más recordamos, la dictadura de Pinochet en Chile en el 1973. Y obviamente han avalado y han estado, digamos, haciendo todo lo posible para que se consume el golpe legislativo, el golpe blanco que se dio, porque no es un golpe militar clásico, el golpe blanco que se dio el 7 de diciembre del año pasado. Ya vamos a cumplir un año donde el Parlamento declaró la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones, y nosotros pensamos que eso también tiene injerencia norteamericana, porque no olvidemos que a partir de la doctrina Monroe, los embajadores norteamericanos han jugado un papel clave en cada país nuestro. Es decir, un embajador norteamericano prácticamente era el personaje más importante en cada país. Es decir, todos tenían que ir a darle cuenta de las actividades, tenían que contar que no el visto bueno de la embajada norteamericana. Aquí en el país, no sé cómo será en vuestros países, el local de la embajada es prácticamente un cuartel inexpugnable, está hecho para resistir bombas atómicas, es decir, para demostrar la fuerza y de alguna manera un poco generar pues algo de temor hacia nuestros pueblos. Entonces, la injerencia norteamericana en América Latina ha sido permanente, y sobre todo no solamente en el terreno económico, que pues se adueñaron de nuestros recursos estratégicos, de nuestros minerales, para convertirnos en países puramente de economía primario exportadores, es decir, productores de materias primas, nada más, y no hemos tenido un proceso de industrialización, de diversificación de la producción, que eso es un patrón en América Latina. Entonces, ellos fundamentalmente han tenido una presencia militar. Entonces, eso es lo que tal vez en otra pregunta voy a tratar de desarrollar, pero creo yo que esa presencia de Estados Unidos tiene que ser revertida, y porque además dentro de lo que es la geopolítica internacional está cambiando. Creo que la geopolítica, como ustedes ya lo están también diciendo en sus programas, es un tema que lo debemos abordar con mucha fuerza. ¿Qué entendemos por la geopolítica? Es decir, la geografía vinculada a la política. Cómo se articulan los espacios regionales, el espacio internacional, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, para hablar de qué gente de alguna manera podría haber tenido una comprensión de la geopolítica, es decir, más allá de las fronteras nacionales. En el caso del imperio de los incas, hubo un gran dirigente que tiene un nombre, ya tiene reconocimiento, digamos, internacional, que es Pachacute, que es el que expandió el imperio nuestro hasta el Pasto de Colombia, hasta el río Maule en Chile, hasta Argentina, y que fue el que construyó esa maravilla de la humanidad del Perú que tenemos, que es Machu Picchu, ¿no? Como portador, digamos, de la sabiduría de nuestros ancestros, que sin tener formalmente el título de ingenieros, de arquitectos, han hecho obras pues, prácticamente que perviven en el tiempo. Y también creo que en el caso nuestro, la única persona que podría haber tenido algún conocimiento de lo que es la geopolítica fue Juan Velasco Alvarado, que dio un golpe de Estado, pero a favor del pueblo, en el año, el 3 de octubre de 1968, y realizó la transformación económica más importante en nuestro país, porque antes el principal problema era la situación del indígena en el Perú, los llamados indios, y el problema principal para los indígenas en nuestro país, para nuestros hermanos de pueblos originarios, era el problema de la tierra, porque ellos eran explotados por los hacendados, por los gamonales, y entonces el general Juan Velasco Alvarado hizo la reforma agraria el 24 de junio de 1969, con lo cual quebró la espina dorsal de la oligarquía terrateniente, que es la que había manejado prácticamente el poder político en el Perú. Entonces, eso fue un gran acontecimiento. Pero siempre hay avances y retrocesos, así como en México hubo la Revolución Mexicana, ¿no? De 1910, recuérdense que en México se dio una de las constituciones más avanzadas de América, la Constitución de Querétaro en 1917, es decir, el mismo año que se estaba dando la Revolución Rusa en la tierra de los zares. Entonces han habido acontecimientos muy importantes, pero en el tema de la geopolítica está cambiando, digamos, el mundo, porque ahora ese mundo unipolar de hegemonía absoluta de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial está siendo ya variada, porque ahora está surgiendo un sector, digamos, un mundo multipolar. Ese mundo multipolar está, para mí particularmente, yo creo, reflejado en un conjunto de países que, sin tener la misma posición política, pero sin embargo, se atreven ya digamos, a desmarcarse de la hegemonía norteamericana, que es el BRICS, o sea, de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, ¿no? Y que ellos incluso están ya ahorita poniendo en riesgo la hegemonía total, el reinado del dólar, pues porque Estados Unidos tiene libertad para fabricar dólares a su regalada gana, y que todo el comercio internacional y que toda la moneda de comercio internacional, las llamadas divisas,
y que los ahorros internacionales, incluso los países sean en divisa, pero moneda norteamericana. Yo creo que eso se tiene que terminar. Y por último, yo creo que en esa lucha por la hegemonía, Estados Unidos ya ahorita está pues, sufriendo un proceso, digamos, que está siendo debilitada su hegemonía por el tema de este sector, de este mundo multipolar que está surgiendo, y particularmente con la presencia de la República Popular China con sus inversiones en nuestro continente. Muchas gracias, profesor Duberly Rodríguez. Está hablando desde el Perú y desde una posición situada, dirían algunos intelectuales de más allá del mar, situada en el sentido de que tomando postura desde un lado de la historia. Era mi siguiente pregunta, pero usted ya en buena medida respondió, Duerli, el tema de ayer una colega comentaba, en el chat indicaba, habría que ver también en estos 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe, no solo el impacto que tuvo Estados Unidos, sino también la reacción que generó esto, porque es verdad, decía ella, y tiene razón, decía ella, generó reacción y hubo actores, hubo procesos de resistencia. No sé si algo más podría acotar, profesor, al respecto. Acaba de mencionar usted a uno de los Sí, referentes. bueno, yo creo Adelante. que la resistencia, bueno, en primer lugar, hablemos pues, de una resistencia, por ejemplo, cultural. Eh, Pese en el caso nuestro, pues de América, pese más de 500 años de la llegada de los europeos a nuestro continente, y que ellos lo que han tratado es de destruir la cultura, digamos, andino-amazónica, en el caso nuestro, ¿no? Que tenía, digamos, un fuerte contenido colectivo, colectivista. En el caso nuestro son los ayus, ¿no? Que no sé cómo se podrán llamar esos mecanismos de propiedad colectiva de la tierra, por ejemplo, en otros países. Por ejemplo, en México creo que son los ejidos, no sé cómo será en Guatemala o en otros países, o son simplemente la propiedad comunal de la tierra. Entonces, este tema de la resistencia cultural y de la resistencia a las formas de dominación, por ejemplo, ha tenido que ver, por ejemplo, en el caso nuestro, porque Estados Unidos se apropió, por ejemplo, de nuestros recursos estratégicos, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Y de los productos minerales. Por ejemplo, tenía enclaves, como en el caso nuestro, en la zona central del país, en La Oroya, en el departamento de Junín, la Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Que no solamente se dedicaba a la explotación minera, sino que se iba adueñando de las tierras, quitándosela a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, y eso generó resistencia. Se ha escrito obras literarias sobre el particular, por ejemplo, Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, un gran intelectual peruano, ha escrito mucho sobre esto. También se apropió del petróleo en Talara, a través de la IPC, International Petroleum Company, que justamente la tomó y la rescató para el Perú el general Juan Velasco, como le digo, el 9 de octubre de 1968, y por eso que en el caso nuestro recordamos como el Día de la Dignidad Nacional, porque ese día se recuperó la dignidad, porque se recuperó un enclave que estaba en manos del imperialismo norteamericano. Lamentablemente, gobiernos derechistas posteriores volvieron a privatizar, digamos, esos recursos estratégicos, y ahora nuestro gas, nuestro petróleo, nuestros minerales siguen en manos de compañías extranjeras. Entonces, esta presencia norteamericana ha sido, digamos, funesta para nosotros, pero también en el terreno militar, estimado amigo, yo creo que allí también hay mucha injerencia norteamericana. Recuerde usted que Estados Unidos ha tenido una escuela en Panamá, la llamada Escuela de las Américas. Esa Escuela de las Américas realmente era una escuela para adoctrinar a los militares de todos los países, no solamente del Perú, en una concepción antisubversiva, porque Estados Unidos consideraba pues que iba a volver a ver otra nueva Cuba, otra nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, a semejanza de ella, ¿no? Y entonces había que parar eso, y para eso tenía que contar con un ejército al servicio, digamos, de las clases dominantes, y por eso es que ahí se los preparaba, pero fundamentalmente ahí se preparaba torturadores, gente, digamos, con mentalidad sanguinaria, cruel, porque si no, no hubiéramos tenido pues un Pinochet, no habríamos tenido un Rafael Videla como lo que hemos tenido en la Argentina, un Stroessner en Paraguay, etcétera, ¿no? Un Banzer en Bolivia, o un Morales Bermúdez en el Perú. Entonces, eso ha sido posible con esa Escuela de las Américas, que ahora ya como Torrijos sacó, digamos, ahí la Escuela de las Américas, le han puesto otro nombre que funciona en Estados Unidos, pero donde siguen yendo militares y policías peruanos, latinoamericanos, centroamericanos, ¿a prepararse en qué?
¿Por qué tiene que ser Estados Unidos el único que tiene la potestad de preparar al ejército peruano, al ejército guatemalteco, ecuatoriano? Ellos simplemente lo que hacen es para moldear la mentalidad de los mandos militares para que sean, por ejemplo, enemigos del pueblo. Por eso que nosotros aquí, cuando hay luchas populares, ustedes verán cómo es el comportamiento prácticamente brutal de la policía, que son sus hermanos, porque muchos de ellos son, pues, provienen de nuestro pueblo, son gente también de hijos de campesinos, de obreros, pero como les dan una formación que al que protesta, al que es el llamado antisistema, es un enemigo de la democracia, ellos pues los tratan con dureza y por eso tiene que cambiar cuando tengamos un gobierno de orientación popular, como en este caso que nosotros tratamos de construir unidad popular. Muchas gracias. Son las 9:24 aquí por Centroamérica. En el Perú son las 10:24. Estamos abordando en el marco del Bicentenario Doctrina Monroe, 2 de diciembre próximo, con Duberly Rodríguez desde el Perú, específicamente el movimiento Unidad Popular Ronda Campesinas, los impactos que ha tenido esta doctrina en el Perú. Recuerden, amigas y amigos, hemos anunciado también que Duberly va a estar por estas tierras presencialmente, el 30 en Guatemala ciudad y el 1 en Costa Sur de Guatemala, abordando estos temas. Y por favor, atentos entonces, hay mucho contenido. Ojo, cuando escuchas a Duberly, siempre queda la pregunta ¿de dónde salió Duberly? Porque la gran mayoría de las y los abogados o las y los profesionales ilusos y entusiasmados con la modernidad, todavía seguimos creyendo que a través del goteo vamos a llegar a ascender y que el mundo va a llegar al desarrollo pleno, indefinido, con un planeta con bienes comunes totalmente finitos, es decir, limitados. Eso es una ilusión, no va a ocurrir. Pero Duberly, al parecer, tiene bastante, no solamente coherencia, sino también, al parecer, también su coherencia existencial, como diría el Che Guevara que él mencionó. Duberly, para ir finalizando nuestra entrevista, porque estamos muy entusiasmados por poder recibirlo a usted y hablar en diferentes momentos, ojalá cuando esté por aquí. La pregunta o la cuestión que nos quisiera que nos abordara ahora es, ¿cuál es su mensaje en este bicentenario, tanto para los pueblos del Perú como también para los pueblos del continente? Ojalá en ese marco de la geopolítica emergente en construcción. Bueno, antes de contestarle su pregunta, yo quisiera que quede bien claro sobre la injerencia militar norteamericana en nuestro país, porque era parte también del contenido de esta conversación. ¿Cuáles son las bases militares que ahora tiene Estados Unidos en el Perú? Porque eso afecta a la soberanía nacional y nuestra dignidad nacional, ¿no? Pues ya está claro, formalmente no existe una base militar norteamericana, porque nadie va a tener tanta sinvergüencería para poner pues, base militar norteamericana del ejército, de la marina. No, de manera camuflada, digamos, los tiene, y por eso que el Ministerio de Defensa peruano dice que no, pero que no, tiene, que no hay ninguna base militar, pero ya periodistas de mucha credibilidad han hecho las investigaciones y han establecido, por ejemplo, que con el pretexto, ¿no?, de combatir al narcoterrorismo, para ayudar en los desastres naturales, lo real es que ya hay enlaces permanentes con el Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamericana, ¿no? Y fuerzas de operaciones especiales y sobre todo de la DEA. Acuérdense, la DEA es la organización de Estados Unidos que supuestamente combate el narcotráfico, pero eso es un pretexto porque en el fondo es una cuestión militar. Aquí ellos están utilizando instalaciones militares en Palmapampa, en Mazamari, en Aguaitía, en Nanay, en Pucallpa, Santa Lucía, Mazuco, Ancón, Puerto El Callao, El Estrecho y Piura. Es decir, mínimo 10 bases militares, aunque formalmente no tienen ese nombre, pero sí están presentes ahí con diferentes pretextos. Entonces, y sobre todo fundamentalmente en la Marina, eso también quiero que tengan en cuenta. Yo no sé cómo será en los otros países, pero el sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas en nuestro país no es la Fuerza Armada Terrestre, no es tampoco la aviación, es la Marina. La Marina de Guerra diríamos que es el sector privilegiado digamos, de la derecha para controlarlo políticamente y sobre todo para prepararlo en su combate contra el pueblo. Ahora, nuestro mensaje es para la integración, para la unidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, de la que nos hablaron tanto Simón Bolívar como José Martí. Hay que, digamos, ir a fortalecer los mecanismos de unidad latinoamericana, porque ahora el mundo se mueve en bloques.
ya no se puede mover solamente en base a un solo país, por más fuerte que fuera. Entonces, si nos unimos en bloques, por ejemplo, la Unión Europea ya es casi como un Estado continente. Los Estados nacionales un poco como que se están debilitando en términos formales. No es que significa que van a desaparecer, pero se va a un proceso de integración. Eso también ocurre en el Asia y también ocurre en el África. ¿Y por qué no tiene que ocurrir en América del Sur? Tenemos que ir a la gran patria latinoamericana de América Latina y del Caribe. A eso tenemos que ir, y los pueblos originarios y los movimientos políticos, los partidos políticos progresistas de izquierda también tienen que ir en esa dirección, y en esa línea estamos trabajando desde las filas de Unidad Popular. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y ya estaremos presencialmente viendo a los hermanos y las hermanas de Guatemala la próxima semana. Muchas gracias, Duverly Rodríguez, desde el Perú, desde Unidad Popular. Nos ha dejado bastante inquieto con todo lo que ha planteado usted. Y claro, también la audiencia seguramente, y lo esperamos entonces por estas tierras. Y amigas y amigos, mañana, cuando sea a las 9 de la mañana, abordaremos la misma temática, impactos, pero desde Argentina, con un integrante de la OFOL. Y así a la siguiente semana, hasta que llegue el 30, seguiremos con esta temática, siempre a las 9. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias también, Duverly. Hasta la próxima. Chao, chao.